Buenos días, estimados alumnos. Dando continuidad a lo que es la sección de microclases dentro de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, ya hemos visto en las dos microclases anteriores todo lo que resumía el mecanismo de elección presidencial, todo lo que eran las condiciones de permanencia de faltas temporales o permanentes del ejercicio de la presidencia. Ya en esta tercera microclase correspondiente al Poder Ejecutivo vamos a señalar cuáles son las atribuciones del Presidente de la República y eventualmente vamos a abarcar de cómo el Presidente debe valerse del mecanismo de la Constitución con respecto a unos órganos de consulta y de apoyo para poder ejercer la acción de gobierno. Entonces, en el artículo 236 de la Constitución se establece cuáles son las atribuciones del Presidente de la República. Es necesario que vayamos señalando uno a uno, son 24 atribuciones, algunas que por defecto no habrá que hacer mayor aclaratoria, sin embargo en algunos puntos habrá que hacer un énfasis para hacer un poquito más amplia la explicación. Dentro de las atribuciones tenemos la número 1, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Obvio que este es algo que desde el momento que la persona decide ser candidato presidencial, está claro que está obligado en el momento de juramentarse como presidente que debe ceñirse a lo que establece la Constitución. La número 2 es dirigir la acción de gobierno, tal cual elegido debe hacer estas funciones. Nombrar y remover al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta y nombrar y remover los ministros o ministras. Esta es la facultad o la atribución que tiene el presidente para poderse rodear de su equipo o gabinete de gobierno. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar o ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Número 5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe y ejercer la suprema autoridad jerárquica y de ella fijar su contingente. El número 6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales y a partir del grado de coronel o capitán de navío y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos. En este caso, normalmente el tema de los ministros o el alto rango militar, por supuesto, está en la atribución del presidente de la República. El número 7, que está muy de moda en los últimos tiempos, es el declarar los estados de sección y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución. En los últimos acontecimientos, estamos en el mes de mayo del 2017, hemos tenido una coyuntura política que se ha visto en paralelo, por no decir empañada, de utilizar este recurso para poder generar las acciones de gobierno. Se supone que los estados de excepción es como su palabra lo dice, excepción. La Constitución es por defecto la condición natural de funcionamiento de un estado. Pero cuando se habla de excepción es desaplicar algunos artículos, por decirlo menos, pero es desaplicar el cumplimiento de artículos de la Constitución Nacional para poder atacar o poder subsanar el no funcionamiento de lo que debe ser la continuidad del funcionamiento del país. Sin embargo, esos estados de excepción, que es tema de otra clase, tienen unos requisitos. Pero, en principio, declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías previsto en la Constitución. La número 8 es dictar, previa autorización, una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Esto también es un tema que se ha puesto en práctica o se puso en práctica en el periodo legislativo anterior, en la cual se supone que es una facultad especialísima cuando el Poder Legislativo, por razones políticas o estratégicas, delega esa función que tiene de legislar y se la entrega por un periodo temporal transitorio al presidente de la República, y normalmente esas decisiones o esas leyes habilitantes son para que el presidente de la República pueda ajustar específicamente a un problema dado, poder tener toda la autoridad y decisión sobre lo que vaya a legislar. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
Esa es la número 9. La número 10 es reglamentar total o parcialmente las leyes sin alterar su espíritu, propósito y razón. Negociar los empréstitos nacionales. ¿Qué significa empréstitos nacionales? Es la capacidad de endeudar en forma de préstamo, pero no a una empresa privada, sino a las empresas del Estado o a la propia República como tal. La número 13 es decretar créditos adicionales al presupuesto previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley. La número 15 es designar previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada al Procurador General de la República y a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes. La número 16 es nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación se le atribuye la Constitución, dirigir a la Asamblea Nacional personalmente o a través de su vicepresidente informes o mensajes especiales. El 18 es formular el plan de desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Conocer de indultos. Aquí hacemos una aclaratoria que normalmente en clase siempre es una pregunta recurrente. Diferenciar el indulto de amnistía. ¿Qué significa conocer de indultos? El presidente tiene la potestad de dar un beneficio liberatorio a cualquier persona que ya haya sido previamente juzgado y sentenciado, basado en que esa condición de que ya ha sido condenado es que el presidente de la República tiene esa reserva en la que él, a su juicio, según el caso que se presente, él tiene la capacidad de conceder esos indultos. Y se concede indulto no en general, se concede en nombre y apellido de un caso específico de una persona en específico. Es algo totalmente diferente a lo que sería una amnistía. El caso de la amnistía pertenece o es una atribución que tiene el Poder Legislativo, y dentro de lo que es la clase especial del Poder Legislativo se haría especial mención de cuáles son sus facultades. La número 20 es fijar el número, organización y competencias de los ministerios y otros organismos de la administración pública, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros dentro de los principios y lineamientos señalados con la correspondiente ley orgánica. La número 21 es disolver la Asamblea en el supuesto establecido de esta Constitución. ¿Cuál es ese supuesto? Bueno, tal cual, como están dadas las cosas y en casos prácticos hemos visto esa crisis política que lamentablemente hemos tenido en los últimos tiempos. La única posibilidad que el presidente de la República tenga para disolver la Asamblea Nacional es que la Asamblea Nacional haga un voto de censura o de moción sobre el vicepresidente de la República, pero en 3 oportunidades seguidas dentro de un mismo periodo presidencial. Esa sería la única argumentación, porque asimismo lo establece la Constitución, de que el presidente considere que debe disolver la Asamblea Nacional. Del resto, no existe otro mecanismo constitucional para que el presidente de forma unilateral decida destituir o suspender la función legislativa que está representada en la Asamblea Nacional. La número 22 es convocar referendos en los casos previstos de esta Constitución. También estamos en el tope de la temperatura en los nuevos tiempos. Tenemos un proceso actual de un llamado a un proceso constituyente, en la cual ese referendo constituyente, el presidente lo que tiene es la iniciativa de convocarla. Sin embargo, la iniciativa no es lo mismo a convocarla, porque hay un previo, un requisito de formalidad que no se está cumpliendo. No voy a ahondar en eso porque esto es prácticamente otro tema que seguramente vamos a desarrollar cualquiera de los profesores de la cátedra. El número 23, convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Tal cual como ahí lo establece, es un órgano de consulta que le sirve al presidente para poder tomar decisiones en función de un caso específico, en este caso de seguridad. La número 24, las demás que las señale esta Constitución y la ley. Estas 24 atribuciones del presidente de la República son por supuesto especialmente nombradas. Sin embargo, todas las que atribuye la Constitución que no establece allí es justo complemento de lo que se debe valer el presidente de la República para poder tener acción de gobierno.
Esos órganos de consulta están establecidos en el Consejo Federal de Gobierno, en el Consejo de Defensa de la Nación, que son órganos de consulta que le permiten al presidente de la República, con las atribuciones y las competencias que le da la Constitución, de poder apoyarse para poder tener en todo lo que es su estrategia de acción de gobierno, poder valerse de esos órganos de consulta y darle continuidad a su función. Agradecidos por la atención y nos veremos en otra próxima microclase.